Natalia Campos es coordinadora de gobierno del IMCO. Esta semana se prevé la aprobación de la reforma que elimina 7 órganos autónomos, incluido el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia. Ayer que platicaba con la productora sobre si íbamos a tratar este tema, Natalia, pues esto ya es cosa juzgada, van a desaparecer, o sea, ya no hay remedio, no hay de otra. Ya no se puede hacer nada, Natalia. Buenos días, ¿cómo estás? Coordinadora de gobierno del IMCO. Hola, Juan Carlos, muy buenos días. Con el gusto de saludarte a ti, a tu auditorio. Y sí, como bien dices, esto ya es inminente la aprobación de esta reforma denominada de simplificación administrativa, que como bien lo dices, elimina 7 organismos con autonomía, entre estos un organismo constitucional autónomo que es el INAI y otros organismos que se encargan de regulación y de evaluación de políticas públicas. Sí, pero bueno, para poner en contexto a la audiencia, Natalia, ¿estás en altavoz? No sé si te pudieras poner directo a la bocina para escucharte un poquito mejor. No, ¿ahí me escuchas mejor? Sí, está bien, así continuamos la entrevista. Para poner en contexto a la audiencia, bueno, el INAI, pues ya todo el mundo sabe qué hace. El INAI es el organismo garante de la transparencia. Si alguien está inconforme con una solicitud de información, acude al INAI para que la revise y ordene al sujeto obligado entregar la información o confirma la respuesta del sujeto obligado. Como que está más popularizado la función del INAI, pero ayúdanos a entender de los otros organismos autónomos que van a desaparecer. ¿Qué hace el Coneval? ¿Qué hace la COFESE? ¿Qué hace el IFETEL? ¿Qué hace Mejoredu? ¿Qué hace la CNH, la Comisión Nacional de Hidrocarburos? ¿Y qué hace la CRE? Sí, bueno, podemos verlo por categorías. En términos de competencia económica está el COFESE y el IFT, el Instituto Federal de Comunicaciones. Estos dos organismos se encargan de garantizar que no existan prácticas monopólicas, es decir, que las empresas no concentren tanto poder de mercado, que no se pongan de acuerdo para establecer los precios, que no sean los únicos vendedores en vender tortilla de maíz, en algún producto en particular. Castigan estas prácticas y sancionan, imponen multas para que no se vuelvan a repetir. Esto hace el IFT en particular en el mercado de telecomunicaciones y radiodifusión, y la COFESE en todos los mercados. Por otro lado, la CNH y la CRE tienen funciones muy específicas de regular los mercados de energía e hidrocarburos, es decir, autorizan concesiones, autorizan quién puede participar en el mercado, revisan que el mercado está funcionando con las condiciones que se necesitan y facilitan también que se incorporen nuevos actores cuando lo solicitan, cuando es conveniente. Y Coneval y Mejoredu revisan la política social y educativa respectivamente. Coneval revisa el impacto de los programas sociales, es decir, a final de cuentas que sí funcionen, y Mejoredu la política educativa, que tanto se ha avanzado en esta materia en México, cuántos estudiantes están fuera del nivel educativo en el que deberían estar, hacen evaluaciones periódicas y aportan evidencia para las pruebas PISA también. Sí, Natalia, todas estas funciones que nos describes, incluido el INAI, las van a asumir secretarías de Estado. ¿Las secretarías de Estado tienen la capacidad para asumir estas funciones? No, de entrada no, por varias razones. Primero porque son funciones que están diseñadas para que se tomen de forma autónoma del Ejecutivo, autónoma en términos metodológicos. Por ejemplo, Coneval tiene y ha desarrollado durante años sus metodologías de medición de pobreza, sus metodologías para medir programas sociales, y no tiene que preguntarle al Ejecutivo si están de acuerdo o no con que así se evalúe la política social, por ejemplo. Entonces, no están preparadas porque estas funciones fueron pensadas para que sean autónomas en su gestión, autónomas en su metodología, y además porque implican una experiencia técnica importante. El transitorio de la reforma, los transitorios establecen que se van a transferir en la medida de lo posible las plataformas, los recursos humanos, pero pues no estamos seguros de que eso sea posible, dada la complejidad. Justamente hay instituciones muy grandes. El INAI, por ejemplo, es una institución grande en áreas complejas, entonces transferirla de un momento para otro, por así decirlo, a la Secretaría de la Función Pública, pues parece muy desafiante.
Sí, a ver, Coneval se pasa al INEGI. Al INEGI. Pareciera que el INEGI sí pudiera pues hacer la tarea que hace el Coneval, ¿o no? Pues de entrada podríamos pensar que sí. Lo que pasa es que son cosas distintas. El INEGI levanta encuestas, realiza los censos, pero no mide en sí la pobreza, que es algo muy específico que, como te menciono, ha desarrollado el Coneval. Sí. ¿Pudiera o no? Pues es una pregunta un poco empírica. Lo veremos sobre la marcha, pero digamos en unos casos más que en otros hay más posibilidades de que esta transparencia sea más exitosa. En el caso del INEGI, pues es una institución también con autonomía que tiene mucha experiencia en estadística, en información pública, y pudiera ser que en ese caso en concreto sea más fácil, aunque por ejemplo el CONAVAL tiene su propio consejo académico, tiene sus propios áreas de medición, de difusión. Entonces la transición se podría realizar, pero no es tan fácil como suena en la reforma. Sí, la Comisión Federal de Competencia Económica pasa a la Secretaría de Economía, pero a veces la Comisión Federal de Competencia Económica falla contra entes gubernamentales. ¿Podrá la Secretaría de Economía tener la independencia para fallar contra entes gubernamentales? Sí, es una gran pregunta y justamente por eso se ha puesto sobre la mesa. Seguramente lo han escuchado algunos de los radioescuchas, que se propone una agencia antimonopólica. Eso mencionó una persona de Morena, Ramírez Cuellar, que no va a ser en la Secretaría de Economía, sino en una nueva agencia que tenga autonomía. Entonces, en ese caso lo están evaluando. Así no viene en la reforma, como mencionas. En la reforma se dice que van a pasar a la Secretaría de Economía, y justamente como dices, pues puede haber conflictos de interés, por así decirlo, porque el Estado puede ser juez y parte. Sí. Esto también pasa, por ejemplo, en el mercado energético, y es algo que exige el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que se mantengan autoridades que sean imparciales de actores económicos, entre estos las empresas del Estado. Sí, el IFETEL a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Sí, exacto. Se transfiere a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que vale la pena decirlo. Es una secretaría que, como la Secretaría de Economía, durante el sexenio pasado tuvieron un debilitamiento importante en recursos humanos. En áreas se eliminaron muchas subsecretarías, se eliminaron áreas también de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras cosas porque la construcción de obra pública se concentró en la Sedena. Entonces, pues se debilitan algunas estructuras del Poder Ejecutivo, entre estas dos. Y pues el IFT también tenemos el mismo tema. Es un mercado desafiante en términos de regulación y puede haber conflictos de interés con empresas que además pueden estar cercanas al gobierno en algún sentido. Sí, Mejoredu, pues se supone que hace evaluaciones educativas. No sé si esta institución ha cumplido con el objetivo, porque pues hace rato que no conocemos de evaluaciones educativas, o cuando menos que se hagan públicas. Esto pasa a la Secretaría de Educación Pública. Sí, exacto. Justamente como lo dices, Mejoredu es una institución que también ha estado un poco en duda su efectividad durante el sexenio pasado y el inicio de este sexenio. Sin embargo, es una institución muy importante, debería cumplir un rol fundamental en ser un evaluador externo. Era lo que antes era el INE, antes del gobierno pasado, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que era un autónomo, y ahora es un instituto desconcentrado con autonomía de gestión. Sí. Es una institución muy importante, como bien lo mencionas, realizan, como te mencionaba, algunas evaluaciones diagnósticas y hace la gestión para la evaluación a través de las pruebas estandarizadas internacionales. Sin embargo, también creo que es una institución que ha quedado a deber en términos de lo que ha realizado, y que esperaríamos que si se conformara en forma de una institución que tuviera autonomía, pues de la Secretaría de Educación Pública, que al final es la que implementa la política educativa. Sí, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía tendrían justificación para permanecer, dado que pues ha cambiado el modelo de Pemex y de CFE en la administración de López Obrador y la administración de Claudia Sheinbaum. Ya pues no hay, como se intentó hacer en el gobierno de Peña Nieto, la participación de privados, o la preponderancia se va a sostener desde el Estado mexicano.
Sí, justamente esto es una reforma que entra en el contexto del cambio de empresas productivas a empresas públicas del Estado, que les da a estas empresas pues una soberanía y una situación de mayor ventaja o de preponderancia, como bien lo dices, en estos dos mercados. Sin embargo, sí es necesario que existan estos órganos reguladores que llevan además tareas importantes de estadística, de evaluación. Son órganos que no solo están encargados de los permisos, de las concesiones, que es un aspecto muy importante, sino además pues están encargados de vigilar el funcionamiento de estos mercados en general, del tema de las tarifas. Entonces, sí se necesitan en términos de órganos autónomos que además tengan toda la experiencia del conocimiento técnico, y en este caso se trasladarían las funciones a la Secretaría de Energía, lo cual también sería un desafío por esto, porque son instituciones que requieren conocimientos muy específicos. Sí, y bueno, de todo este grupo de organismos autónomos, el más visible es el Instituto de Transparencia. Ya se sabe cómo la nueva Secretaría Anticorrupción va a actuar como órgano garante de la transparencia. ¿Cómo, por ejemplo, la Secretaría Anticorrupción va a obligar a un sujeto, obligado, válgame la redundancia, del propio gobierno federal a entregar información que se le niegue a un solicitante? Exacto, esa es la duda que se mantiene hasta el momento, porque el Instituto Nacional de Transparencia tiene la característica de órgano garante. ¿Y esto qué significa? Como bien lo dice, que revisa que las instituciones obligadas publiquen su información y respondan solicitudes de información, y tiene la capacidad de decidir, como lo hacen en el Pleno, los recursos de revisión que interponen los ciudadanos. Entonces, esta facultad que se transfiere a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno va a quedar un poco en duda, porque la Secretaría va a tener la tutela del derecho a la información, pero no sabemos si va a tener estos mecanismos de pedir cuentas a las instituciones y de sancionarlas en cuanto se alcance. Sí. Y además, es importante decirlo, toda esa construcción del Sistema Nacional de Transparencia, que implica la existencia de los órganos garantes estatales, también va a desaparecer. Entonces, no solo desaparece el INAI, sino desaparecen los 32 órganos estatales garantes de transparencia, y con esto todo el sistema, que ha sido una construcción de décadas, además admirada internacionalmente como un modelo ejemplo de transparencia y gobierno abierto. Entonces, pues ese es el escenario en el que estamos. Sí, Natalia Campos, coordinadora de gobierno del IMCO. ¿Cuánto cuestan todos estos organismos autónomos? Porque una justificación es que cuestan mucho. Sí, pues en suma estos organismos no son costosos cuando los vemos en la perspectiva del presupuesto de ingresos de la Federación. Es aproximadamente 0.6% de todo el presupuesto de egresos en 2024, esa fue la cifra. Entonces, en conclusión, esta justificación de austeridad, si bien podría pensarse que algunas instituciones podrían hacerse más eficientes, recortarse, lo han dicho los mismos comisionados del INAI, pues no justifica que en conjunto se vaya a realizar ahorros significativos, considerando además que el gobierno va a tener que hacer gastos que sí van a ser muy fuertes, por ejemplo, la elección del Poder Judicial, que calcula 13.000 millones de pesos. Estos organismos no suman ni 6.000 millones de pesos en conjunto. 6.000 millones cuestan estos órganos autónomos. Sí, menos de 6.000 millones. Menos de 6.000, estamos hablando de 0.06% del presupuesto de egresos de la Federación. La elección judicial va a costar 13.000 cuando menos. Exacto. Sí, va a costar 13.000 millones. Sí, pues ya no queda de otra, ¿no? Hay que poner las golondrinas, Natalia, porque pues esto ya está decidido. Exacto, ya está decidido. Fue una de las 20 reformas que envió el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, y que se han ido aprobando una durante esta legislatura en tiempo récord. Además, entonces, lo que se espera es que esta aprobación se dé mañana, en la sesión de mañana. Bueno, la sesión inicia hoy y traen otras dos reformas, pero esta se espera que se discuta y apruebe mañana, porque además la aprobación tan rápida tiene que ver con el presupuesto de egresos de la Federación, que se va a presentar el viernes y que pues ya no contemplaría estos institutos ni sus presupuestos. Sí, además Morena ya tiene una nueva senadora, la senadora del PRI, Cintia López, se pasó a Morena, es decir, ya tiene un voto más. Exacto, ya las mayorías están muy consolidadas. Exactamente. Natalia Campos, coordinadora de gobierno del IMCO, muchas gracias.
Con muchísimo gusto, Juan Carlos. Qué gusto saludarte y un saludo a tu auditorio. Hasta pronto.